Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 17 de junio, bueno, 18 de junio, un día en el que pues ayer fue el pico de fallecidos de COVID. ¿Qué hay que hacer? Yo les recomiendo, hoy la BBC en su página web saca un artículo. ¿Por qué ha fallado los servicios de salud en América Latina? Pónganse a pensar, cuando ya había 6.000 muertos en Italia, en todo el continente, en el subcontinente latinoamericano solamente había 60. ¿Qué nos pasó en esos 2 meses largos? Un día también en el que el Departamento de Transporte de los Estados Unidos multa a nuestra aerolínea bandera Copa por 450.000 balboas por haber, pues ellos dicen, trasladado venezolanos hacia los Estados Unidos utilizando el hub panameño. Día en el que también debemos mencionar la renuncia del director del sistema penitenciario y pasó la ley de moratoria. Incluyeron cooperativas y financieras. ¿Cómo quedó esta ley que hoy irá a su tercer debate? Es importante que sepamos cómo accionar ese mecanismo para tener esa ayuda indirecta hasta el mes de diciembre. Bueno, en el mundo esto pareciera que está fuera de control, don José, porque hacia donde vinimos las cosas no marchan como deben. Buenos días, Fernando. Oiga, el caso de Jemima y posiblemente de Uncle Ben y aquellas más, cómo eso va a traspasar a la cultura mundial, tanto en música como en literatura. Ayer California ordenó quitar las estatuas de Isabel la Católica y de Cristóbal Colón. Habría que reescribir la historia. Buenos días, Fernando, nuevamente. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por KW Continente en radio y por Canal 21 en la televisión Next TV. Aquí estamos, como todos los días, para brindarle, ofrecerle y narrarles, describirles, contarles los hechos que hoy parecen instantáneos, pero que van a ser parte de la historia, que mañana, dentro de unos meses, dentro de un año, Fernando se lo pondrá en la perspectiva de la historia. La historia la estamos construyendo hoy. Cosas interesantes están pasando antes de ir al COVID. Este problema de la marca Quaker que tiene la franquicia de Jemima. Y lo de Uncle Ben, que es un arroz, forma parte de un hecho que usted debe verlo en su contexto. Si usted está en Panamá y es muchacho de la clase media, usted creció comiendo pancake. Pero nuestros niños del campo no comen pancake. Para que estemos claros en qué estamos hablando. Entonces no interpretemos lo que está pasando en los Estados Unidos con nuestra experiencia. Porque lo que hemos vivido en los Estados Unidos, lo que vivimos el racismo, usted deberá recordar que hasta el año 60, cuando usted viajaba en el pasaporte, a usted le ponían black, white o West Indian. Esas eran las 3 categorías que tenían. Brown. Tenían una categoría que era el latino blanco, le ponían brown. Y el pasaporte mío decía West Indian. O sea, así era la calificación. Y si usted iba a Alabama, los negros te miraban con la cabeza hacia abajo. O sea, el racismo no vino de afuera. El racismo se inventó y se desarrolló en cada una de las naciones. Bueno, entonces les recomiendo esa canción de Nina Simone, Mississippi Goddamn, porque explica toda la furia que había en esa década en contra de todavía el Jim Crow que había en estos estados del sur. En Netflix hay una película que se llama Sangre, acaba de salir, es dirigida por Spike Lee y trata sobre 4 negros que van 40 años después a Vietnam, que fueron soldados allá y explica un tesoro, un tesoro que ellos mismos habían enterrado. Pero te explica el contexto sobre cómo fue desarrollándose ese sobre todo ese racismo contemporáneo, porque ya no vamos a las novelas de la cabaña del tío Tom ni a esas
pues toda esa maravilla de Mark Twain, sino ya el racismo que es de nuestra generación. Sí. Al final es algo que vivimos a tiro de piedra desde hoy. Y para entenderlo, esto, tienes que ponerlo en el contexto de la nación donde se está desarrollando esto. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos en este momento? Bueno, en los Estados Unidos hay una situación de sindemia, Sí. porque se da en forma simultánea no solamente el COVID-19, sino hay otras epidemias que matan gente, como por ejemplo los opioides. La heroína que ahora mismo está también que ha en creado, ascendencia. hay una cantidad de gente que se muere por miles en los Estados Unidos por eso. El hambre, los que están en las calles tirados. Entonces, las casas de ancianos están demostrando las desigualdades, no sé, que hay en un sistema en donde cuando usted llega a cierta edad, usted pasa a ser un pedazo de carne. Y en el caso del movimiento por los derechos humanos y la lucha por la igualdad racial, se ha desarrollado una nueva etapa. En los Estados Unidos nunca en la vida los movimientos estos habían tenido tanta cobertura, porque coincide todo esto con lo del COVID, con lo del enfrentamiento del presidente de los Estados Unidos con los medios de comunicación, que los medios de comunicación han hecho de patria o muerte que se vaya Trump. Y todo lo que sea contra Trump lo publica. Todo, sea cierto o no. Entonces, el presidente propio, con un nivel de un discurso que impulsó en primera instancia el racismo cuando catalogaba a los mexicanos, a los latinoamericanos, a esos migrantes que solo vienen ladrones. Y entonces se introdujo con fuerza el racismo, nuevamente, como debate. José, así como bueno, les explicaba que, y esta película pues lo narra muy bien, los hechos de los años 60, la muerte o el asesinato de Malcolm X, que fue a manos de negros, y el asesinato de Martin Luther King, fue tal vez el disparador de una tensión racial que había, porque los negros americanos representaban el 11% de la población, pero representaban el 35% de los soldados en Vietnam y casi la mitad de las bajas en esa guerra. Es decir, ahora mismo también, ¿qué ha sido el disparador? Lo de George Floyd, la forma como... pero al final, ¿qué es lo que ha hecho que esta tensión crezca? La cifra de negros y latinos que están murieron a puñados por la no existencia de un sistema de salud pública al cual pudieran acceder. Y súmele a esa cifra de negros y latinos los blancos pobres de los Estados Unidos. Entonces, coincide una especie de factores que han creado una nueva dinámica en los Estados Unidos que ha hecho, por ejemplo, que marcas históricas, ellos mismos han reconocido lo que es un hecho, que esa marca de Pancake tiene implícita el racismo. ¿Por qué no parece una blanca cocinando pancake? ¿Por qué? Porque eran los negros los que servían de empleados. Bueno, esa negra Aunt Jemima, ella no era esclava, ella era misionera. Pero no es el problema de ir al fondo de quién era, sino el reflejo de la discriminación que ella expresaba, esa marca. Ellos mismos la han reconocido. Entonces se está produciendo, claro, usted me dice, bueno, pero ¿cómo van a tumbar las estatuas? Es que en esta lucha se va lo bueno y lo malo. Creo que se exageraron, claro, en el movimiento negro de los Estados Unidos, en la lucha de los negros por alcanzar los derechos de igualdad, ha habido radicalismo. Bueno, las Panteras Negras fueron una de ellas, por ejemplo. Pero en el movimiento negro ha habido mucho pacifismo, pero también ha habido radicalismo. Sí. Pero es que en el movimiento blanco de los Estados Unidos también ha existido el Ku Klux Klan. Y nadie se le ha ocurrido declarar al Ku Klux Klan un grupo terrorista, que es un grupo terrorista en los Estados Unidos. O los blancos armados que proclaman la república en cada uno donde ellos tengan su grupo. Entonces, hay una situación, lo que yo les invito es que miremos a los Estados Unidos
sin el prejuicio de que si tú eres pro-Trump o no eres pro-Trump. Es que esa es una nación a la que tenemos que prestarle atención, porque lo que pasa en los Estados Unidos tiene una repercusión global, un impacto global. Y ese impacto va a recorrer el mundo. Y de hecho, las manifestaciones de los Estados Unidos han llevado a manifestaciones serias en Londres, por ejemplo, en París, en Australia, en el mundo en general. Pero en América Latina hay países más racistas que los Estados Unidos. Brasil es uno de ellos, para darle un ejemplo. Por ejemplo. Para darle un ejemplo, en Brasil la discriminación racial es más grande que en los Estados Unidos. Pero la toma de conciencia en Brasil está en proceso de desarrollo. Y este es el problema que se enfrenta el mundo moderno. Lo que está pasando en los Estados Unidos, que coincide, como dice Fernando, con la epidemia, con la pandemia del COVID, que además refleja el pobre estado de la salud pública en general de los Estados Unidos. La inexistente salud pública de los Estados Unidos. Y que si usted se enferma y va a un cuarto de cuidados intensivos, se le cuesta como $200,000. Bueno, ayer estuvo una noticia que poca gente le prestó atención de un caballero que estuvo en cuidados intensivos con COVID y el hospital le mandó la factura, $1 millón. Lo que le pido es que usted, cuando hable del movimiento estudie un poco, sí, porque es apasionante. Es mucho más profundo. Sí, es apasionante. La historia de los Estados Unidos, cuando hablan de la democracia, es perfecta. Sí, ha avanzado los Estados Unidos. Tiene instituciones más fuertes que nosotros, sin duda alguna. Pero en el fondo de los Estados Unidos, esa democracia, cuando usted la desnuda, se dará cuenta de las grandes desigualdades que esa nación tiene y de las grandes luchas. Bueno, en los Estados Unidos, grandes científicos fueron asesinados por el macartismo. Los esposos de Rosenberg, para darle un ejemplo. O aislados. O aislados. Bueno, la obra de Miller, Las Brujas de Salem, no hablaba de las Brujas de Salem, sino de esa persecución donde Richard Nixon y el hermano del presidente Kennedy, posteriormente fiscal general, fueron los asistentes del señor McCarthy en el Congreso. Bien, algo otras cosas están pasando en el mundo. Yo lo que quiero es pedirle que mire esto con interés social, que se están produciendo grandes cambios en los Estados Unidos en medio de un proceso electoral. Ahora le toco algunos otros temas para que usted incorpore todo esto. Lo peor de todo, José, es que cuando Estados Unidos estornuda, el mundo entero y sobre todo América Latina se resfrían. Así que va a ser un movimiento que no les extrañe, que tenga mucha repercusión, sobre todo en países tan desiguales como Brasil y México. O México. México, Guatemala. México, los indígenas son altamente discriminados. Vamos a hablar claro de que nosotros queremos mirar las discriminaciones. Bueno, porque los negros son inexistentes. Bueno, pero viven en Veracruz y por allá por la costa y no les paran ni bola. Pero usted mire la población indígena de los Estados Unidos, a la que se siente el presidente AMLO muy orgulloso de ellas, pero la discriminación contra los indígenas en México es de pavor. Bueno, aquí tenemos Haití. Sí. Nosotros no le hemos prestado atención a ninguna de las crisis de Haití, a ninguna. Yo no veo al secretario general de la OEA preocupado por las grandes violaciones de los derechos humanos en Haití. Ayer mandó al jefe de la misión de Haití a observar y a servir de relator de lo que está pasando en Nicaragua. O sea, cuando vemos a los Estados Unidos como están, no solamente pensemos en ellos, pensemos en nuestro continente latinoamericano, en donde la discriminación es en algunos países más grande que en los Estados Unidos. Solo que en los Estados Unidos el propio desarrollo ha producido espacios y ahora el movimiento tiene una especie de oxigenación que ha dado la dinámica que impulsa el presidente de los Estados Unidos en cuanto a la confrontación permanente y tiene al país en un estado de inestabilidad y de confrontación permanente. Bien, otras cosas están pasando en el mundo. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su esposa dieron positivo al COVID y está recluido en un hospital. Ayer, el lunes, martes, hoy es jueves, el célebre y peligroso asesino del grupo del cártel de Medellín, Carlos Leder, obtuvo su libertad. ¿Y por qué no debe interesar? Se acuerda que Carlos Leder declaró contra Noriega, y al declarar contra Noriega, la fiscalía le ofreció a él, tenía una sentencia de por vida, se la cambiaron a 50 años de prisión. Como cumplió 30 años, 30 y algo, ya teniendo 2/3, 34. Se le dio permiso, se le dio libertad por haber cumplido 2/3 de la condena, y se encuentra en estos momentos en Alemania sufriendo serios quebrantos de salud según su hija. Pero ya se encuentra el señor Leder
un connotado traficante de drogas. Bueno, Además, que estaba ya al final se estaba volviendo loco. Es decir, sí, bueno, la droga lo tenía loco. Y quería hacer un país y un montón de cosas. El más conspicuo, el que le gustaba exhibirse. Ujú. Y que el propio cartel lo entregó por loco. Sí, por loco. Para que no nos engañemos de quién estamos hablando. En nuestro continente, debe darle primero las cifras globales. Fíjense a la velocidad con que va el virus. Amanecimos hoy con 8.120.000 casos positivos y 466.000 muertos. Los Estados Unidos, no, sí, no, perdón. Los Estados Unidos, aquí tengo los números. Los Estados Unidos, 451.000. Los Estados Unidos amanece con 1.120.000, 2.220.000, perdón, y con cerca de 120.000 muertos. ¿Se acuerdan cuando Trump decía que eso era imposible? Bueno, va rumbo a los 175.000 de acuerdo a las próximas proyecciones al 1 de septiembre, antes de las elecciones. Esto es lo que explica gran parte de eso. ¿Por qué esto está golpeando a quién? A los más pobres. En Brasil, 960.000 contaminados positivos y 46.600. Está de segundo y es casi seguro a la velocidad con que se está reproduciendo el virus en Brasil. 25.000, a veces llega hasta 30.000 por día. Brasil va a llegar probablemente a superar la cifra de los 100.000 personas muertas. Y esto contribuye al desarrollo de una crisis, aunque el señor ex juez y ex ministro Sergio Moro dice que la democracia está sólida, la democracia en Brasil se está tambaleando. Sólida. La democracia que él mismo destruyó. Él mismo acabó. Él mismo. No se engañen con estos fanáticos. Preste la atención a lo que está ocurriendo en el conflicto India-China. Este es un conflicto antiguo, tan antiguo, por las fronteras. Ambas naciones tienen armamento nuclear. Bueno, no olvidemos que Nehru, en sus últimos años, temió tanto una invasión china que tuvo que ir la quinta flota estadounidense a la Bahía de Bengala a resguardarla. Así que para que vean desde cuándo están enseñándose los dientes estas dos superpotencias. Ese es un conflicto que su solo desarrollo con dos países que tienen un ejército inmenso, algunas veces una parte mal equipado, si tú lo comparas con la capacidad, digamos, de equipamiento que tiene el ejército de los Estados Unidos o el inglés, para darle dos diferentes, pero que tienen una población de miles de millones de personas. La India tiene más de 1.000 millones de habitantes. 1.400 millones. Y 1.500. Y la China igual. Entonces, pero lo más importante y serio de esto es que son dos países emergentes responsables de la recuperación económica y del crecimiento del mundo. Entonces, prestemos la atención porque ambos países son usuarios de nosotros en el canal. Por eso se los traigo, preste la atención a ese conflicto. En nuestra América, la situación de Costa Rica y de Centroamérica se comienza a dar cada vez más grave. Costa Rica, que todo el mundo decía, no, Costa Rica lo hizo muy bien. Costa Rica tiene un serio problema financiero y el COVID se ha desarrollado en la frontera con Nicaragua y ya amenaza a otras áreas, igual que en Bolivia La Paz fue cerrada, así como Chile tuvo que cerrar Santiago, ¿sí? Chile golpeado duramente y el crecimiento del Producto Interno Bruto para Chile en el 2020 se estima que será en menos 6%, la caída más grande de la historia de Chile durante los últimos 35 años. Chile ayer fue el país con más número de contagiados del mundo, 36.179 contagios. Chile tiene 220.628 casos. Observa esa cifra. De los cuales, de esos 220.000, 180.000 están en Santiago de Chile. Sí. Hablemos un poquito de lo que está pasando en los Estados Unidos. ¿Y por qué nos interesa los Estados Unidos? Es nuestro principal socio, es nuestro principal aliado estratégico. Y todo lo que pasa en los Estados Unidos a nosotros nos interesa. Recuerde que los Estados Unidos entran a un proceso electoral, que no solamente se elige al presidente de los Estados Unidos, sino se elige a toda la Cámara de Representantes y se elige un tercio del Senado. Cuando usted va al Senado de los Estados Unidos, que está en control de los republicanos y la Cámara está en control de los demócratas en este momento, en el Senado de los Estados Unidos, en esta elección del 3 de noviembre de este año, va a elección un tercio de la Cámara, de los cuales 22 son republicanos
y 11 son demócratas. Es decir, los republicanos tienen más en riesgo en este proceso electoral que tienen los demócratas. Y de continuar la tendencia como está, podrían perder los republicanos el control del Senado. Y tienen más probabilidad de hacerlo porque hay 4 o 5 senadores que están en la cuerda floja de esta situación, y por eso usted ve que los senadores toman distancia del presidente de los Estados Unidos, y usted va a ver una nueva dinámica en el Senado. Habrá quienes se van con Trump en toda la instancia, pueden correr el riesgo de no salir. Recuerda lo que le pasó al presidente Carter cuando nos apoyó a nosotros en el canal. La mayoría de los senadores demócratas que votaron sí perdieron su puesto en el Senado. Yo creo que no solamente por apoyarnos a nosotros. Pero lo dirán. Con lo de Irán, la economía hecha un desastre, el término estanflación, inflación con estancamiento económico, todo eso se conjuntó para que Carter perdiera de forma abrumadora. Pero los estados grandes, cuando usted desglosa el voto electoral de Estados Unidos en la época de Carter, y lo digo porque nosotros seguimos a Carter por las razones personales, en Canadá, en California, en Nueva York, él tenía fuerza. De hecho, pero California, acuérdate que tenía la particularidad que a pesar de ser un estado demócrata, esa vez votó con su exgobernador, que era Ronald Reagan. Bien, fue particular esa situación que no se ha vuelto a dar. Sí, pero básicamente la campaña giró en torno a que Carter había entregado el canal y había sido débil frente a Panamá y Irán. Esa era la base, porque cuando él llegó al gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, recordemos que estábamos en el 76, estábamos frente a una situación global en la que el petróleo, el aumento del petróleo, el cartel del petróleo, controlaba el mundo. Y veníamos también del Watergate de Gerald Ford, que es el único presidente en la historia de los Estados Unidos que ha llegado no votado por nadie. Y eso hizo posible que un hombre tan desconocido como Jimmy Carter, de Georgia, fuera electo presidente. Sorpresivamente. Bien. Sí, la moral jugó mucho en esa elección. Pero también están pasando cosas en los Estados Unidos. Este domingo el presidente Trump hace una exhibición de fuerzas en Tulsa, en Arizona, en donde él intenta movilizar mucha gente, y hay mucha discusión sobre esa movilización, que sin duda va a hacer bien. Pero fíjese lo que está pasando. Gente que se va y se inscribe como que va a participar, y lo que hace es tratar de ocupar puestos para que no vaya gente a... O sea, yo soy demócrata o soy en contra de Trump, escribo y me meto ahí para que deslucir. Creo que Trump va a hacer un acto allí, va a ser criticado, porque todo lo que haga Trump tiene una gran polarización. Pero presta la atención a lo que está diciendo un hombre por allí, John Bolton, en un libro que deberá salir la próxima semana, aunque haya una... Ya hay filtraciones. Pero ya él mismo, ayer en una conferencia de prensa, ha comenzado a decir un poco de cosas que ya rayan prácticamente en una especie de odio personal que el señor Bolton le tiene al presidente de los Estados Unidos, Trump. Yo tengo la menor duda que una gran parte de lo que está haciendo el señor Bolton allí es una venganza. Eso se llama en Estados Unidos kiss and tell. Que se va, porque Bolton se sintió ultrajado por el presidente Trump. Pero Trump, y por los que conocen a John Bolton es un extremista. No se olviden de él. Y entonces él está diciendo cosas de Trump, como por ejemplo que él le pidió ayuda a Xi Jinping. Usted se pone ahora, lógicamente, ¿usted cree que el presidente de los Estados Unidos le va a pedir ayuda a un presidente de China para que lo reelija? Eso no va a pasar. Entonces él está poniendo cosas para hacer el libro vendible, para sacar dinero, que no sabía que y vengarse del señor Trump. Que era una potencia nuclear. Sí. Mi criterio es que si usted lee ese libro, léalo con mucho cuidado. John Bolton no es un hombre de confianza, que genera confianza. Es un hombre controversial, radical. El propio Trump decía que él estaba loco. Y eso está ocurriendo en los Estados Unidos. Las encuestas le están dando a Trump una gran preocupación, porque en estados donde él debe ganar, está perdiendo. Y en estados donde él es fuerte, se está cerrando. Lo que siempre pasa normalmente en las elecciones, no va a ser tan fácil para Trump, pero no va a ser imposible. Él va a hacer todo lo que tenga que hacer para enfrentarse y ganar. Esto está pasando en los Estados Unidos con todas las cuestiones sociales que está pasando en ese país, con todo lo que está pasando en el mundo, con todo lo que está pasando en Europa. Hoy los Estados Unidos se retiró de la mesa con España por la impuestos que España le quiere poner a Google,
retiró de las discusiones. Van a haber sanciones ahora contra España. Ayer el Ministerio de Transporte de los Estados Unidos, el departamento, puso unas sanciones contra Copa por llevar venezolanos, según ellos, ilegalmente haciendo un traspaso por casi $500,000. Los Estados Unidos ha abusado de las sanciones como mecanismo de política exterior. Pero bueno, todo eso está en el paquete para que usted reflexione un poco en el día de hoy. Así es.